Bueno, Besidata Ismaya, vamos a estudiar el tema que tiene que ver con las palabras que decimos. Sí, es muy importante hablar acerca de la Shonara. ¿Sí? ¿Por qué es necesario hablar sobre este tema? Porque en el diario vivir estamos compartiendo con la familia, con los amigos, o en el caso, por ejemplo, que se dé un tema, muchas veces la persona sin querer o como es el chavo queriendo, ¿cierto? Entonces entra a decir la shonara o sus derivados. Voy a traer a colación de texto que es muy interesante y es de hablar bien y vivir bien, ¿sí? El Hafez Haim tiene todo un trabajo acerca de cuidar la boca. Muchas veces eso no le prestamos atención y es muy fácil pecar con la lengua, ¿sí? Entonces, de ahí, en Mishle 21:23 nos dice, aquel que cuida su boca y su lengua, cuida su alma de problemas. ¿Qué significa esto? Que muchas veces las personas no son prudentes en lo que hablan o no filtran o digamos no piensan antes de hablar y pareciera que a eso no se le da importancia, ¿sí? Por ejemplo, si la persona está molesta, habla de alguien, entonces hay como en cierta manera una afirmación, ¿sí? O una validación por los escuchas y no les da la importancia o la gravedad de este pecado, ¿sí? Resulta que por la Shonara todavía Am Israel estamos en cautiverio, o sea, en exilio, ¿sí? Uno de los sucesos más tristes de la historia de Am Israel fue la destrucción del templo. Y todavía esas secuelas de hablar la Shonara, de juzgar, y una de las cosas bien importantes es que aquel que habla la Shonara, primero en esa persona hay soberbia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona, o lo digamos, ella quiere minimizar, digamos, los méritos de otra persona, congraciarse para ganar, digamos, adeptos o ganar favores. Entonces, de ahí el Hafez Haim nos dice que la arrogancia es la principal causa de hablar Lashon Hara. Cuando estamos hablando de Lashon Hara es hablar mal, ¿sí? Y lo que entra en esta categoría o lo que dije al principio, esos derivados, puede ser también que la persona empiece a dar puntadas y decir, si te dijera de tal persona, pero no hablemos Lashon Hara, entonces ya deja al otro como quien dice la palabra como picado, a ver qué pasará, porque no cuente pues a veces el chisme, ¿cierto? Y muchas veces eso se vuelve como decir chisme de pueblo, la gente lo ve muy normal, pero el asunto es que la arrogancia es la que hace que la persona se sienta superior al otro que no está ahí y que están hablando y empieza a desmeritar. ¿Para qué? O sea, la intención es disminuir, que los que están escuchando se disminuya el afecto hacia la otra persona. Entonces, de ahí, muchas veces se pasa desapercibido o la persona no ve lo tan grave que es hablar de otra persona que no está presente. ¿Sí? Porque si usted la confrontara realmente, el que te está hablando de la Shonara, eso le dice, venga, dígame lo que le iba a decir a esta persona, ahí sí cambia todo, lo disfraza, no, yo lo que pasa es que hay una crítica constructiva, ¿sí me comprenden? O sea, no da como decimos la cara. Entonces en la Shonara también hay mucha hipocresía. Y hay un pasaje bien importante, o sea, muchas historias, ¿sí? Y es el caso, por ejemplo, el Pasuk,
que nos habla quién es el hombre que desea la vida y ama los días en los que pueda ver el bien, cuida tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando o tratando este tema de la Lashon Hara y sus derivados, o las definiciones que nos dice el Hafez Haim, vamos primero a decir qué es la Lashon Hara, ¿sí? Entonces, la Lashon Hara es cuando alguien relata información derogatoria sobre otra persona, aun cuando el relato sea completamente cierto, ¿sí? Se considera la Lashon Hara. Un ejemplo, mira, David es un hipócrita, no dice lo que piensa, ¿cierto? Y David no está en el momento. Motzi Shem Ra, cuando alguien relata información derogatoria y falsa sobre otra persona, aunque sea en parte verdadera, esto se llama Motzi Shem Ra, ¿sí? Hay otro que es Regilut, que Regilut lo entendemos como el chisme. Cuando alguien le reporta a otro lo que han dicho o lo que le han hecho en contra de él, se llama Regilut. Ejemplo, Abraham me comentó que tú eres muy arrogante, ¿cierto? Entonces eso pasa como un teléfono roto, ¿sí? No sé, los que me están escuchando entiendan que es teléfono roto. Era un jueguito que mucha gente lo ha hecho en la infancia y dice un mensaje y dice, hay por ahí 20 participantes y cuando llega el último mensaje, todo distorsionado. Venga, yo no dije eso. Le preguntan al primer participante qué fue lo que yo te dije, él sí escuchó bien, pero el otro, o sea, en esa cadena se distorsionó el mensaje. Y eso pasa cotidianamente. Tenemos el caso también de la ABAC, la Lashon Hara. Cualquier expresión o reporte que no es en sí la Lashon Hara, pero causará que se hable la Lashon Hara, por ejemplo, mejor, no hablemos de Sara. No te quiero contar lo que hizo la semana pasada, ¿cierto? Abad Regilut. Relatar a otro lo que otra persona ha insinuado sobre él a través de gestos o expresiones o incluso a través de Abad Lashon Hara. Ejemplo, David me iba a contar algo sobre ti, pero dijo que preferiría no hablar Lashon Hara. ¿Sí ven? El que estudia este libro de hablar bien y vivir bien, ¿sí? Podrá decir, uy, no, más bien, mejor dicho, es estar calladito, ¿cierto? Pero sabemos que es muy de sabios el estar callado, pero para controlar la Lashon Hara, lo más importante es, primero, pensar antes de hablar. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de las personas actúan y luego piensan, ¿sí? O sea, cuando dice que la persona puede con su lengua o con su boca meterse en problemas, ¿sí? Es muy fácil. ¿Por qué? Porque con la Lashon Hara se puede calumniar a una persona, ¿sí? Y de ahí esto se puede generar en redes sociales, se puede generar, por ejemplo, digamos, también en el WhatsApp, ¿sí? O en la misma familia. Y entonces, como se está en familia, es muy normal, estamos hablando, estamos dando una opinión. Y como lo dije en algún momento en un shur que lo titulé La Lashon Hara se disfraza con los amigos, es porque como eres amigo de ese, entonces mi amigo me va a guardar el secreto y estamos en conversación aquí de amigos, de hay compañerismo y todo, y se disfraza de la Lashon Hara, ¿cierto? Lo que se está hablando de otra persona. El caso es que muchas veces la persona se queja y dice, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué me estanco? ¿Por qué mi vida, por ejemplo, digamos, las tefilot no son respondidas? Aquí es importante
revisarse. Y los invito a que estudien este libro, ¿sí? Hablar bien, vivir bien, del Hajam, del rabino el Hafez Caín. Y también tiene muchas cositas este libro acerca del Zohar, donde nos habla acerca de por qué las tefilot que hacemos no son respondidas. Hay un principio fundamental y es que la Torah nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una pregunta: ¿a usted le gustaría que de usted hablaran, cierto? O sea, si hablan de usted inmediatamente, a usted no le va a gustar, usted va a buscar defenderse, ¿cierto? Por lo mismo, o sea, como usted es tan apreciado para usted, asimismo deben ser las otras personas, ¿sí? Y hay que cuidarse mucho con los juicios que se hacen sobre otra persona. A veces, por ejemplo, personas que tú no conoces, y hay personas que afirman y que es así y así, es porque lo escuchó de un chisme, o no conoces la persona, o se te parece, o crees, y se lanza ese tipo de juicios que son tan delicados. Por eso en el Zohar, en la Parashá de Pekudei, dice: alrededor de este espíritu malvado existe un gran número de acusadores cuya misión es atrapar cualquier palabra o cualquier mala palabra obscena que la persona emite de su boca. Cuando más tarde esa persona dice palabras sagradas, pobre de ellas, pobre de sus vidas, pobre de ellos en este mundo y pobre de ellos en el mundo venidero, ya que esos espíritus corruptos toman esa palabra mala y cuando después la persona dice palabras sagradas, traen palabras sucias y con ellas contaminan palabras sagradas. Y estas no le dan ningún mérito a la persona y las fuerzas de santidad pierden su poder, ¿sí? O sea que se empieza a acomodar esa, digamos, esa desprotección. De hecho, la persona que dice la shonara, que calumnia a los demás, que habla mal de otra persona, ¿qué pasa? Esa persona pierde sus méritos. Puede ser que tenga muchos méritos, haya hecho muchos mispot, obras desde Daká, Anaxarojim, digamos también todo lo que tiene que ver con la ayuda al prójimo, pero esa persona constantemente está criticando al uno, criticando al otro, hablando, calumniando. Esos méritos se le pasan, ¿sí? O sea, los méritos buenos suyos se le pasan a la persona a la cual tú estás hablando y tú te quedas con los pecados de esa persona, o sea, pierdes tus méritos. ¿Sí ven? Tan tremendo esto. Entonces, así vemos directamente del Zohar Kadosh que todas nuestras palabras de Torah, nuestras plegarias, quedan suspendidas en el aire debido al pecado de la shonara y no ascienden. Si es así, ¿de dónde vendrá la ayuda y la salvación cuando la necesitamos? ¿Sí? Entonces es bueno hacer una introspección. ¿Cómo están mis palabras? Hemos dado muchos shurim acerca de cuidar la boca, no hablar palabras negativas, pero también hay que cuidar la boca de no calumniar a los demás, ¿sí? Cuando usted se constituye juez de una persona, en el cielo lo van a mirar a usted, lo van a medir con esa misma medida. Van a decir, a ver, ¿qué tan justo eres tú? Ah, tú dices que tal persona es un pecador, es un transgresor, es un hipócrita. Bueno, vamos a revisar tu lista de transgresiones, a ver qué tan justo eres, ¿sí? Entonces, de ahí, mire qué tan grave es esta situación. Por ejemplo, la shonara causa destrucción en el mundo. Podemos decir que esta es la intención de la Gemara en Arajín 15b. Dice, quien quiera hable la shonara, agranda su pecado hasta los cielos, como está escrito en Tehilim 73:9. Han puesto su boca en contra de los cielos, sus lenguas caminan por la tierra, queriendo decir que aunque sus lenguas caminan por la tierra, sus bocas están puestas en contra de los cielos. Y también en Tanab B. Eliyahu está escrito que la shonara, que la persona habla, sube y se para delante del trono de gloria. Y aquí podemos ver la tremenda destrucción
de la destrucción que se puede traer, o sea, los decretos tan grandes que se pueden traer al mundo. Recordemos que Akadosh Baruj Hu nos dio a nosotros la boca para hablar, ¿sí? Cosas positivas. De hecho, Hashem en el principio trajo existencia al mundo. El mundo era un caos, no, era vacío, y Akadosh Baruj Hu trajo una existencia de todo lo que es la vida, ¿sí? Y todo dijo, esto es bueno. Lo único en la parte que dijo que no es bueno es cuando dice el Gehinam, ¿sí? Que Gehinam fue creado para que estén los malvados, los Rechaim, ¿sí? Entonces, de ahí, una persona que constantemente esté hablando la Shonara, se está causando un mal a sí mismo y también puede perder el mundo venidero, ¿sí? Otra de las cosas es que la pobreza es uno de los castigos por hablar la Shon Hara. En la época cuando el Beit Hamikdash existía, si alguien hablaba la Shon Hara, era castigado con lepra, ya que la lepra y la pobreza son equivalentes de Darín, el Tratado de Nedarín 64b, ya que ambos sirven para volver al humilde a la persona y para quitarle su arrogancia. Después de la destrucción del Beit Hamikdash, aquel que habla la Shon Hara, oigan, no lo estoy diciendo yo, está destinado a sufrir pobreza. Eso está en Sefer Akanat Tikunei Zohar, ¿sí? Entonces, de ahí es necesario un antídoto para trabajar, cuidarse, ¿sí? Para no hablar la Shon Hara, estudiar Musar, ¿sí? Estudiar las alajot que corresponden, ¿sí? Para no incurrir en este pecado de la Shon Hara. Y como ya decía, todo lo que tiene que ver con el Abad la Shon Hara, el Regilul, el chisme, en fin, ¿sí? Entonces vamos nuevamente a retomar en el Salmo que hemos dicho, en el Salmo 34, que dice, ¿quién es el hombre que desea la vida, que ama los días para ver el bien? Todas las personas queremos vivir bien, ¿sí? Todos queremos tener paz interior, tener parnasá tová, aslajá, que digamos, en lo que emprendamos sea exitoso, ¿sí? Y muchas veces no se entiende por qué hay fracasos económicos, ¿sí? ¿Por qué, digamos, se presenta que la multa del tránsito, que se dañó la licuadora, que se dañó tal cosa? Son ese tipo de cosas, no es que tu casa se va a llenar de lepra, pero de alguna manera, o sea, eso va a suscitar decretos no buenos, ¿sí? Porque usted está trayendo con su boca cosas que son negativas y estás hablando contra alguien, ¿sí? Que también es creación de Hashem, ¿sí? O sea, el ser Elohim, o sea, Hashem nos hizo a su imagen y semejanza, y el mandamiento de la Torah es muy claro, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro que hay que decir algo bien interesante y hay que resaltarlo acá. Es que una persona que, por ejemplo, hay evidencias que es un estafador, ¿sí? O sea, se tiene que tener evidencias para decir, para advertir a otros, pero no simplemente porque a mí me dio, es que me contaron y entonces yo voy a hablar de esta persona, ¿sí? Porque es muy delicado. Entonces, de ahí esa es la respuesta de por qué muchas veces las personas no tienen una calidad de vida, ¿sí? Hay personas que uno las escucha y es sobre fracaso, sobre fracaso, sobre fracaso, y usted las escucha en su lenguaje, todo es negativo, nada es bueno, ¿sí? Desde que se despiertan hasta que se acuestan, todo es negativo y se sientan con las señoras del barrio a hablar de menganita, de sutanita, que es que esa tiene otro, que esa mujer lo que hizo, ¿sí me comprenden? O sea, no utilizan su boca para expresar palabras buenas o
cosas que sean constructivas, ¿sí? Todo lo que nosotros hablemos, Dios va a juzgar eso, ¿sí? O sea, si usted habla de alguien con la intención de dañarlo, a lo mejor esa persona está tomando una actitud hipócrita y la persona pensará y dirá, ay, cómo me aprecia y todo, porque no estás viendo las intenciones. Pero Hashem es el que pesa las acciones, ¿sí? O sea, Hashem es el que mira realmente qué hay en el corazón del ser humano, ¿ya? Y de ahí, otra de las manifestaciones cuando la persona quiere hablar la Shonara, lo hace por venganza, lo hace por envidia, en fin. Entonces vamos a hablar acerca de los mandamientos misbolotase negativos de la Torá cuando se refieren a esa acción, ¿sí? O esos ejemplos de la Lashon Hara. Porque mucha gente me podría decir, venga, pero Lashon Hara, sí, pero ¿dónde está en la Torah? Ok, se lo voy a leer. Dice, no vayas como chismoso entre tu pueblo, ni te pares enfrente de la sangre de tu prójimo. Yo soy Hashem, dicen Baikra 19:16. Este es el mandamiento principal en contra de la Lashon Hara, ¿sí? Ok. Dice, no te pares enfrente de la sangre de tu prójimo. Otro punto es que cuando se habla de alguien que no está, esa persona se va a comparar como un sordo, él no escucha, y como un mudo no se puede defender. Como él no se puede defender, entonces Hashem es el que lo defiende, ¿sí? Y ahí es el que está hablando la Shonara, no le van a gustar esas consecuencias. Ahora, eso suena pues como muy terrorífico y estamos en ese mundo para rectificar y lo más importante es que la persona cuando diga, uy, sí, está hablando la Shonara, tengo que cambiar, ¿sí? Voy a hacer Teshuvah. La Teshuvah no es sentir dolor, sí, yo pequé, sino empezar a tomar acciones. Si yo veo que mis amigos, mi familia, siempre están hablando de la Shonara, yo tengo que empezar a retirarme, ¿sí? Ir cortando, tomar ese distanciamiento. ¿Por qué lo dice la familia? Porque eso se puede pasar mucho en familias, que hablando del uno, del otro, que el cuñado, la cuñada, la tía, la abuela, ¿me comprenden? ¿Sí? Entre hermanos, en fin. No profieras un reporte falso, Shemot 23:1. Eso nos indica la prohibición de hablar o aceptar la Lashon Hara, ¿sí? Y como decía, esto se da muchas veces en las redes sociales, en WhatsApp. Alguien simplemente habla mal de alguien y todo el mundo dice como amén, ¿sí? Y esa persona no se puede defender, ya lo divulgaron, ya se volvió viral. Y eso también puede entrar, no solamente estamos hablando de una violación de la Torah, sino en la violación de las leyes de cada país, porque entra en calumnia, ¿sí? La privacidad de la persona. La privacidad de la persona. Y eso está no solamente contemplado en las leyes judías, cuando estamos hablando de todo lo que corresponde a la Lashon Hara, a la calumnia y lo que empezamos a hablar al principio de este video, sino que también está prohibido para el no ágida, ¿sí? Entonces, de ahí hay que tener mucho cuidado, porque el no ágida dice, sí, pero es que nosotros también estudiamos la Torá y todo eso. No matarás, ¿sí? Mandamiento, no matarás. Con la boca se está asesinando, ¿sí? O sea, no estamos hablando de coger un arma y asesinar a una persona, pero la boca se puede volver como un arma, puede ser hasta más peligrosa. ¿Sí? El buen nombre de una buena persona se ve afectado y lastimosamente el ser humano tiende mucho a decir, a querer, ay, yo escucho eso, sí, eso así es. Y la persona no indaga a ver si, oye, lo que me están diciendo es verdad, sino que todo lo toma así literal, ¿sí? Entonces de ahí, ten cuidado
En lo que concierne a la lepra, de Barín 24:8, el Sifri explica que este verso se refiere a la Shonará, el cual es castigado con lepra, ¿sí? No maldecirás al sordo, ni pondrás un tropiezo delante del ciego, pero temerás a tu Dios. Yo soy Hashem, Vaikra 19:14. Cuando uno causa que otro peque al hablar la Shonará, viola este precepto. Cuando uno habla mal de alguien, está maldiciendo al sordo, ya que la otra persona no lo oye cuando se habla mal de él y no se puede defender. Entonces hay una parte de Devarim 8:6 que dice, ten cuidado de no olvidarte de Hashem, tu Dios. ¿Por qué? Porque eso tiene que una relación con el hablar mal de otra persona. Porque cuando estamos hablando de que la persona se enardece o digamos, está metiendo cizaña, ¿sí? O tiene una fijación con una persona, la persona se está llevando en ese momento el enojo y la envidia, de la frustración, y está escondiendo, en cierta manera, admiración, ¿sí? Entonces el enojo y la envidia, y más que todo el enojo, es idolatría. Hashem no va a estar ahí. Es como decirle a Hashem, Hashem, quítese de ahí, que en este momento yo soy el que soy el centro de atención. Y de ahí es dañar la imagen también de esa persona que Hashem creó. Está prohibido hacer Hilul Hashem, profanar el nombre de Hashem. Si una persona comete una transgresión sin obtener placer físico de ella, se considera que está rebelándose contra Dios y en consecuencia se considera como Hilul Hashem. Cuanto más, por ejemplo, los Jajamim. Hay gente que no tiene ese cuidado y trata a un Jajam como, no sé, me disculpa, como cualquier persona, ¿sí? Resulta de que ese Jajam está llevando la Torá, ¿sí? Y el Shulchan Aruch habla mucho acerca del respeto que se debe tener hacia el maestro, que si alguien te enseña, así sea el Aleph Bet, hay que tenerle respeto. Cuanto más, digamos, el moré, la persona que te está enseñando, la morá, no sé, y la gente a veces menosprecia a los que enseñan la Torah. Entonces es un pecado mucho más grave. De hecho, hay un suceso en el Talmud de un hombre que empezó a hablar mal de su rabino, lo confrontó delante de todos sus alumnos, ¿sí? Como decimos aquí, le quería como poner la cascarita, querer avergonzar a este jajam, y cuando él llegó a su casa, él llegó súper preocupado y le dijo a su esposa lo que le había pasado, y la esposa le dijo, más preocupada estoy yo por ese alumno como se comportó, porque él está como firmando en cierta manera su sentencia de vida, ¿ya? Entonces de ahí entra también el malagradecimiento, ahí entra la arrogancia, la soberbia. Mucha gente, por ejemplo, empieza a estudiar Torah, no sabe nada, aprende la ABC del judaísmo. Cuando ya crece, menosprecia el que le enseñó. Yo ya me lo sé todo, yo soy mi propio rabino, y también menosprecia a otras personas, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Dice, no odies a tu hermano en tu corazón, Vaikra 19:17, el que habla la Shonará generalmente odia a la otra persona, que no sería capaz de demostrarle delante de aquella persona, por eso habla la Shonará escondidas, ¿sí? El que odia a otro transgrede este precepto constantemente, ya que el odio está en su corazón en cada momento. Otro punto en Vaikra 19:18 dice, no te vengues, ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Muchas veces se habla la Shonará ya que se quiere vengar de otro que usted considera que le ha hecho daño o que usted lo considera inferior, ¿sí? Entonces de ahí tenemos, por ejemplo, las recomendaciones como dice la Torá en Shemot 23:2, dice, no sigas a la multitud para hacer el mal,
El que se une a un grupo para hablar o para escuchar la Shonara viola esta prohibición. No se lastimen unos a otros, pero temerán a Hashem tu Dios. En Baikra 25:17, el que hace daño o insulta a otro a través de la Shonara viola esta mispa. Ok. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso donde en el capítulo 3 nos habla Hijo de Od, capítulo 7, el chismoso causa la destrucción al mundo. ¿Quién es un chismoso? El que va recogiendo información, después van de una persona, van de la otra diciendo, esto es lo que fulano dijo, esto es lo que escuché de tal persona, aunque sus palabras sean verdad, causan destrucción al mundo. De hecho, inclusive desde la Torá habla acerca de la maldición, en cierta manera, de la persona que está hablando constantemente la Shonara. Hay 4 maldiciones que recaen sobre aquel que habla la Shonara. Devarim 27:24 dice, maldito el que le pega a su amigo en secreto. Cualquiera que habla la Shonara exactamente le pega a su amigo en secreto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo está traicionando, es como darle una puñalada por la espalda, ¿sí? No es capaz de confrontarlo y decirle, mira, tú eres así y así. Y es lo que vamos. Y la Torah nos habla, dice, la justicia vas a seguir, de mentira te alejarás. O sea, cuando estamos hablando de la mentira, no seas hipócrita. Si tú tienes algo que decirle a alguien, no lo tienes que avergonzar en público, porque también es una prohibición que está en la halajá, ¿sí? Una persona que avergüencia a otro en público hace que el avergonzado, por ejemplo, se sonroje, se sienta tan achantado, se ponga su cara como blanca y se considera como que lo hubiera matado de la vergüenza. Eso puede causar que la persona no herede, ¿sí? El mundo venidero, que está hablando de él, ¿sí? El avergonzar a un judío en público es una transgresión, pero el hablar las cosas. Yo no estoy diciendo que, por ejemplo, tú no puedes expresarle a alguien que estás incómodo por una situación, ¿sí? Porque es de ser humanos tener malos entendidos a veces, ¿ya? Pero es necesario, como lo dice la halajá, el poder hablar con esa persona en público, en privado, y decirle, mira, no estoy de acuerdo con esta posición que tienes, en fin, me insultaste. Bueno, ya si la persona no escucha y todo eso, ya se viene a un conducto, digamos, regular, y es el caso de lo que dice la halajá en cuanto a los testigos, pero eso no es así como tan estándar. O sea, esos testigos tienen que ser kasher, tiene que dar todo el proceso que nos va a decir, digamos, la halajá en cuanto a cómo debe solucionarse ese tipo de problemas, por ejemplo, digamos, comunitarios, ¿cierto? De hecho, ustedes mismos saben que cuando viene el tiempo de antes de Rosh Hashanah y Yom Kippur, hay una teshuvá donde uno tiene que reconciliarse primero con su prójimo, si hubo ofensas, si hubo insultos, para que Hashem nos perdone y luego decirle a Hashem, Hashem, perdona mis pecados, ¿cierto? O sea, porque hay pecados que usted hace hacia el prójimo y otros ante Hashem, ¿sí? Entonces, de ahí, el hablar de una persona en secreto, está muy claro en la Torá que esa persona no tiene bendición, o sea, porque lo estás haciendo ocultamente. Otra parte que dicen de Barín 27:18 dice, maldito el que confunde al ciego en el camino, al causar que otros oigan hablar la shonará, los hacemos pecar y estamos confundiendo a un ciego con pecados. El que pone tropiezo, ¿sí? El que instiga, anima a amigos para que se vuelvan en contra de esa persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el afecto que le tenían, digamos, los amigos ya va empezando a decaer, cambian su manera de ver a esa persona, cambia el corazón por lo que escucha, ¿sí? Nosotros tenemos que ser personas veraces, ser personas honestas, ¿sí?
Y a veces también pasa mucho que, por ejemplo, tienes un amigo o una amiga, un ejemplo, ¿sí? Obviamente dentro de las leyes de CNU que se deben tener, y es que, por ejemplo, esta persona te dio la amistad y llega un momento que la persona cambió contigo y dice, pero aquí, ¿qué pasó? ¿Yo qué le hice? ¿Cierto? Y es porque alguien metió la cizaña, habló chismes, ¿cierto? Por ejemplo, de ti, y la otra persona se creyó todo. Eso está prohibido. O sea, eso es muy delicado, ¿sí? Estaría violando lo que estamos hablando, regrediendo el mandamiento de Barín 27:24. Maldito el que no apoye las palabras de la Torá para cumplirlas, de Barín 27:26. Aquel que relacionará habitualmente se hace pasible de esta maldición. Maldito aquel que le pega a su padre o a su madre, Barín 27:16. El que relacionará de sus padres, Dios, Abbe Shalom, se hace pasible también en este pecado, ¿cierto? Entonces, sí, vamos a ver. Es un tema que es muy delicado, que es fácilmente caer, digamos, porque las personas constantemente están hablando, se están comunicando, pero de ahí es necesario ir estudiando acerca de cuándo yo puedo incurrir en hablar la shonara, hacer chismes, en fin. Para todo esto tenemos la Teshuvah. Bueno, una de las excusas que las personas sacan y es, pero es que todos saben, yo no estoy diciendo nada nuevo, ¿cierto? A mí no me molestaría si alguien dijera eso sobre mí. Ah, pero confróntele con el que usted, de que usted está hablando y usted quiere, trágame tierra, ¿cierto? Usted quiere salir huyendo. Yo haría lo mismo que ella hizo, pero si lo que dije sobre él es la verdad, ¿cierto? Ok, yo lo diría aunque él estuviera presente. Tan solo estaba bromeando. Él nunca se enterará sobre esto, ¿cierto? Pero si no dije nada malo sobre esa persona, ¿ya? Somos amigos íntimos, a él no le molestará, ¿sí? Esto lo dice el Sefer del Hafez Caín. Cuando alguien, escuchen muy bien, encuentra fallas en los demás, es una reflexión de sus propias fallas, ¿sí? O sea, con lo que tú estás criticando de otra persona, el tratado de Kiddushin 70A te va a decir es lo que tú tienes que mejorar. Tremendo termómetro, ¿sí? Cuando la persona dice, es que ese es un chismoso, es que él es deshonesto, es que... Fíjate cómo están tus midot. Fíjate cómo te comportas, ¿sí? O sea, y es lo que tiene que ver con cómo te comportas con las demás personas, cómo es tu vida a diario o en qué te ocupas, porque también el ocio lleva la shonara, ¿sí? Pero si te ocupas en que no pase un día donde digas, tengo que estudiar Torah, o sea, tengo que estudiar Torah, tengo que hacer una buena acción. Es muy importante eso. La misma esta semana, ¿cuál fue? Estar ocupado en ayudar a los demás, no en destruirlos, ¿sí? Miren, en la página 78 nos habla acerca de aquel que avergüenza a su amigo en público, no tiene parte en el mundo venidero, ¿sí? Debemos ser sumamente cuidadosos. Quien avergüenza a su compañero en público no posee parte en el mundo por venir. Baba Mexía 59A. Es una sombra del mismo asesinato, avergonzar a otros ante los demás, pues al palidecer su cara, de cierta manera, está derramando su sangre. Más aún, afirmaron nuestros sabios, la vergüenza es más amarga que la propia muerte. Por ello,
debe escoger el hombre lanzarse dentro de un horno ardiente antes que avergonzar a su prójimo en público, ¿sí? O sea, no estamos hablando que lo haga literal, ¿sí? Pero, o sea, tenga cuidado, ¿sí? Por más que usted esté molesto o molesta, trate las cosas primero en privado, ¿sí? O aprenda a entregar a Hashem en la tefilá la situación que se le está presentando, la injusticia. Yo no estoy diciendo que no se defienda, o sea, si usted se puede defender, usted puede aportar las evidencias de que la persona está diciendo, te está calumniando, no está bien, pero hágalo en buenos términos, ¿sí? Y hay una historia de un rabino que le está dando una clase, ¿sí? Pongámosle una yeshiva, y resulta de que este rabino, su estudiante, lo desafió, lo retó, le habló de una manera muy fea, y el rabino se quedó callado, ¿sí? Está avergonzando a este rabino, a su maestro, él se queda callado, y después de que eso pasa, todos le preguntan, rabino, pero usted ¿por qué no tomó cartas en el asunto? ¿Por qué no dijo nada? Y él dijo, mire, si yo en ese momento le llamo la atención a este muchacho, ese bajur, lo más seguro es que lo voy a avergonzar en público. Y yo voy a perder los méritos de haber callado en ese momento y haberme autocontrolado. Por eso no lo hice. Ya cuando se me bajó la molestia, lo llamé en privado y le dije y lo amonesté por lo que había hecho. ¿Sí? Entonces ahí también es muy importante el trabajar en el autocontrol, ¿sí? Y una de las cosas también, amén, es el asunto de ese sentimiento que la persona siente al querer bajar a otro, ¿sí? O sea, ponerlo por el suelo, como diríamos, hombre todo, y es la envidia, ¿sí? Dice que los deseos de honor, ¿sí? Y la envidia sacan a la persona de este mundo. Lo desenfoca de su conexión espiritual, de crecimiento, de trabajar en sus midot, de dejar a un lado la misión que viene porque está mirando al otro, ¿sí? Entonces, de ahí es importante trabajar también en la envidia porque la envidia pudre los huesos, ¿sí? Y hay otra historia muy bonita acerca de un rab que le había muerto, creo que era la esposa, estaban en ese momento en la levaya y le decían, rabino, ¿usted qué puede decir acerca de su esposa? Es decir, de mi esposa puedo decir que ella va a estar intacta, porque ella nunca envidió a nadie, ¿sí? Y tenemos a Diquín en la historia de Israel, que sus huesos nunca se pudrieron porque no manejaron envidia. Y cuando usted esté teniendo ese sentimiento, digamos, de envidia, podríamos decir que es el termómetro para usted empezar a evaluar y decir, ay, me estoy llenando de negatividad, me estoy desconectando, ¿sí? Estoy perdiendo la visión de mi vida espiritual, de mi compromiso. Este tema, hay mucha tela que cortar, pero la idea es continuar hablándolo y que Hashem nos dé ese valor, ese autocontrol, que podamos filtrar, que podamos empezar primero a pensar antes de hablar. Eso es importante. Pero como dije al inicio de este shur, cuando usted constantemente está estudiando acerca de la midot, o sea, la cualidad negativa que usted dice, uy, yo fallo mucho en esto, aquí no se trata como de que usted se sienta condenado, no sé, una palabra así, culpable y ya no tengo perdón, no. Se trata de corregir. O sea, Hashem permite este tipo de shurim para que la persona se revise. O sea, a través de la Torah, que es ese espejo donde usted diga, uy, si tengo que mejorar esto. Últimamente yo estoy criticando mucho a Menganito, a Sutanito, y es verdad, yo caigo muy fácil, me cuentan un chisme en Facebook, yo lo creo, y yo digo, sí, esa persona es así y tal. Yo tengo que cuidar eso, ¿sí?
Porque precisamente la idea es que usted tenga vida, que usted tenga calidad de vida, que usted tenga paz interior. Por eso dice en el Salmo 34, 13, 14, dice, ¿quién es el que ama la vida y ver los días para ver el bien? O sea, una persona que sea buena persona. Cuando estamos hablando de buena persona, buen corazón, que usted sea una persona transparente, que lo que usted esté pensando usted actúe. ¿En qué sentido? Oye, tú me caes bien, pero usted siente que esa persona te cae bien. No que diga, ay, cómo me caes bien, ay, qué pereza, ya viene, ¿cierto? Eso es hipocresía, ¿sí? O sea, que usted sea íntegra, íntegro. Esa es la idea, ese es el mensaje de la Torá, que cuidemos nuestra boca, que si vemos un grupo de personas o una persona, no importa en el contexto en el que estemos, y van a hablar de alguien, mal de alguien, lo van a denigrar, empecemos a cortar eso, empecemos a aislarnos, a decir, oye, pero no hablemos de esa persona, hay otros temas que hablar, en fin. Bueno, que este show sea dedicado por la elevación del alma del señor Caín, Marroquín, Benzara, y también por la Slajá, Parnasatova de la familia Sotel. Bueno, Shabbat Shalom. Mejorar.